Muy buenas noches, saludos amigos. Aquí estamos una vez más. Tal vez sea la última sesión que tengamos sobre el Islam. La sesión anterior, el día martes 16 de septiembre del año 2025, hemos estado hablando sobre un pequeño, tal vez, resumen de elementos, ¿cierto? Que de alguna forma pueden caracterizar nuestro orden administrativo Bahá'í. Rápidamente voy a nada más leerlos así rápidamente. Uno, que la dispensación de Bahá'u'lláh dispone de una alianza escrito por el mismo autor, ¿cierto? Y que Abdul Bahá cumple un papel único en la historia religiosa del mundo. Es un sucesor designado, es un intérprete infalible, es el centro de la alianza de Bahá'u'lláh y es el ejemplo perfecto de las enseñanzas de Bahá'u'lláh, ¿no? Y que, bueno, obviamente después fue sucedido por su nieto mayor, Shoghi Effendi, que también fue nombrado a su vez en el voluntad y testamento de Abdul Bahá como guardián de la fe y investido con las funciones de jefe de la fe, cabeza de la fe e intérprete infalible de las enseñanzas y palabra revelada de Bahá'u'lláh. Número dos, vimos una serie de órganos elegidos para administrar la fe. Hablamos de las asambleas locales, nacionales y por supuesto la Casa de Justicia, con comités, consejos regionales, etcétera. Y hablamos un poquito sobre el proceso de elección que tenemos, ¿no? Eso ya lo sabemos, las asambleas locales y nacionales una vez al año, la Casa de Justicia por ahora cada 5 años. Y también vimos los cargos nombrados. Hablamos obviamente de las manos de la causa, que ya no hay, de ahí los consejeros continentales, miembros auxiliares y sus ayudantes. Y entendimos o hicimos una pequeña mención de que la autoridad está con la rama de los elegidos y que los nombrados cumplen con lo que es la propagación y protección. Ellos cumplen una función de animar, de orientar y educar, digamos, y inspirar a los Baha'is. Muy bien. Número 4, mencionamos algunos de los principios y directrices administrativos que nos han sido dados por Baha'u'lláh Abdul Bahá y Shoghi Effendi, y que, bueno, entre ellos obviamente está, por ejemplo, la consulta, las elecciones, la vida comunitaria, etc. Número 5, eso es lo último que hicimos, me parece, y la 6, perdón. La infalibilidad explícita conferida al Centro de la Alianza Abdul Bahá, al Guardián y a la Casa Universal de Justicia, ¿no? Entonces, por primera vez en la historia humana, hay una institución elegida que hoy en día es la cabeza de la fe y así continuará, ¿no? Mientras hasta la edad de oro de nuestra fe, mientras dure la dispensación de Bahá'u'lláh como la cabeza de la fe y la amada Casa de Justicia, Casa Universal de Justicia, goza de la promesa de Bahá'u'lláh mismo y de Abdul Bahá mismo de que es una institución libre de error y protegida y guiada por tanto el Bab como Bahá'u'lláh mismo. Número 6, esa misma institución estoy hablando, perdón, el número 8. Me salté aquí, hay un error de 6 hasta 8. Me salté el 7 ahí. La esfera de legislación de la Casa de Justicia definida por la guardia, por el guardián, por la guardianía, que esto yo defendí ampliamente, ha hablado sobre esto. Y como saben, la interpretación es un derecho exclusivo
la interpretación de Abdul Baha y Shoghi Effendi, y la de legislar sobre los asuntos no mencionadas directamente, explícitamente en los escritos de Bahá'u'lláh. La casa puede legislar sobre estos asuntos. Hay alguien en la puerta, tengo que atenderlo. Un ratito. El número 9, disposición específica para la excomunión de aquellos que atacan al jefe de la fe e intentan socavar la alianza firmemente establecida, a quienes llamamos rompedores de la alianza. Van a disculparme un instante, tengo que ir a ver quién está en la puerta, por favor, un instante. Disculpen. Muy bien. Entonces, como ya hemos estudiado este concepto, eh, los rompedores de la alianza son expulsados de la fe. Así aseguramos que su enfermedad espiritual no afecte a otros. Muy bien, entonces aquí vamos a ir, ya hemos visto en las secciones anteriores de este documento que el Islam carecía de una alianza escrito, lo que dio lugar a una división entre las sectas suní y chií. El Corán, aunque proporciona leyes y ordenanzas y la base para un código legal, no se pronuncia sobre la cuestión de cómo se debe mantener y administrar la religión tras la muerte del profeta. Las sectas chií y suní tomaron caminos diferentes. Como se explica en este pasaje del libro de Mojan Momen, un estudioso, un erudito Bahá'í, Introducción al Islam Chií. Voy a leerles estos, que me parece que es importante porque nos da una visión bastante clara sobre tal vez las diferencias más profundas entre los chiíes y los sunís. El concepto suní del liderazgo de la comunidad musulmana tras la muerte del profeta, el califato, es esencialmente un liderazgo temporal. El califa es el primero entre iguales, elegido idealmente por consenso, aunque más tarde el principio hereditario se convirtió en la norma. A otros, los teólogos y expertos en jurisprudencia, se les asigna la tarea de exponer las cuestiones religiosas, ¿no? Entonces, el califa se ocupaba, digamos, de manejar el Estado, qué sé yo, y otros, que son los sacerdotes más que nada, obviamente, se encargaban de alguna forma exponer las cuestiones religiosas no o legales no mencionadas en el Corán. Para los chiitas, sin embargo, la sucesión del profeta es una cuestión de designación por parte del profeta de un individuo, en este caso a su yerno Ali, como imán. Cada imán designa a su sucesor durante su vida. La autoridad del imán deriva de su designación por parte de su predecesor a un estatus espiritual y es independiente de su posición temporal. Es decir, no importa si el imán es reconocido por la mayoría de los musulmanes o no, mientras que esto claramente no se aplica a un califa suní, cuya posición depende totalmente de ese reconocimiento. Entonces ahí está, hay una diferencia clara entre los sunís y los chiíes. Los sunís y los chiíes están básicamente de acuerdo en cuanto a la naturaleza y la función del profeta.
Las dos funciones principales del profeta son revelar la ley de Dios a los hombres y guiarlos hacia Dios. De estas dos funciones, los suníes creen que ambas terminaron con la muerte de Muhammad en el año 632. Mientras que los chiíes creen que si bien la legislación terminó, la función de guiar a los hombres y preservar y explicar la ley divina continúa a través de la línea de los imanes. Eso ya hemos visto también. Duró por 260 menos 11 años, ¿no? Más o menos. Porque si el calendario musulmán, si no me equivoco, si mal no recuerdo, empieza en el 622, no sé si Paddy me puede corregir ahí, 620, años 622 o 23 creo que es. Muhammad fallece, su ascensión ocurre en 632 y en el año 260 de la Hejira comienza lo que se conoce para los chiíes como la ocultación mayor, ¿no? Donde la línea de esas guías espirituales toca su fin, ¿cierto? Entonces, para nosotros los bahá'ís, la Casa de Justicia, por ejemplo, los 29 años del maestro como cabeza de la fe y los 36 años de Shoy Effendi como cabeza de la fe, que suman 60 y tantos años, 60 y, bueno, los números no me están ayudando esta noche, 60 y tantos años, la Casa de Justicia lo llama la extensión del libro, porque en estos dos ministerios, del Centro de Alianza y del Guardián de la Fe, de Abdul Bahá y de Shoy Effendi respectivamente, la fe tenía esa guía, tenía ese recurso de interpretación. Cualquier tema de los escritos sagrados podía ser consultado y ellos daban su interpretación y esto pues se convertía en extensión del libro. Muy bien. Además de los califas y los imanes, ambas ramas islámicas desarrollaron un corpus adicional de literatura llamado hadís, que representa las palabras atribuidas a Muhammad. Eso es para los sunís. O sea, los sunís solo aceptan los hadís que son dichos de Muhammad. Y que para los chiíes también incluye las palabras atribuidas a los imanes, ya que los imanes forman parte del libro, forman parte de esa es la extensión de la palabra revelada, interpretada en su forma pura, en su forma real, para el bien de la comunidad musulmana. Algunos han puesto un chat, amigos. Ah, ya, ok, es Buddy. Okay. Eh, Muy bien, entonces cada rama también desarrolló su propia forma de jurisprudencia islámica, así como su propio sistema de clero y formación teológica, que eso también de alguna forma un poco lo vimos, especialmente lo que es las escuelas islámicas de jurisprudencia y que vimos que los sunís tienen 4 escuelas y los chiíes tienen una, ¿no? Entonces, no se contradicen entre ellos, pero dan la tal vez oportunidad, la facilidad a los creyentes de elegir, escoger a cuál seguir. Es importante darse cuenta de que por mucho que estos elementos hayan contribuido a la riqueza de la historia, cultura, pensamiento religioso islámicos, absolutamente ninguno de ellos puede remontarse al texto explícito del Corán. ¿Cierto? O sea, estamos hablando de que ni los hadís, ¿cierto?
tienen su base en el libro sagrado, eh, ni lo que se ha ido haciendo en lo que es la aplicación de la ley islámica a las cuestiones cotidianas que han sido mencionadas en el Corán, ¿no? Ninguno de esos dos puede encontrar, digamos, en alguna parte del Corán algo que lo pueda sustentar, ¿cierto? Un libro que todos los musulmanes aceptan universalmente como la palabra de Dios. Por lo tanto, el nombramiento de Ali como sucesor de Muhammad no se encuentra en el Corán ni tampoco en ningún texto que pueda justificar el califato. O sea, ni el imanato, que para nosotros los bajáis es la sucesión legítima del Islam, ¿cierto? Ni el califato. Esos ya fueron adoptados por la necesidad, ¿cierto? Que se presentó cuando ya no se encontraba físicamente el profeta Muhammad. Existe desacuerdo entre los musulmanes sobre qué hadices son auténticos y cuáles no. Como ya hemos mencionado, que aparte de esto, los chiíes tienen mucho más hadices atribuidos a los imanes, ¿no? Que son también bastantes, ¿no? Las diversas escuelas de jurisprudencia islámica y los distintos clérigos religiosos se han desarrollado en respuesta a las necesidades de la religión para abordar cuestiones y situaciones que no se encuentran en el Corán, garantizar la formación y la educación del pueblo y proporcionar la administración continua de la religión. Existe una situación casi idéntica en el cristianismo. La Biblia no contiene casi ninguna información sobre cómo administrar la religión después de la desaparición de Cristo. Por ello, si es que nosotros hacemos un estudio comparativo, por ejemplo, del cristianismo y el judaísmo, nos damos cuenta que tienen mucho en común en lo que tiene que ver con fechas, celebraciones y de alguna forma los nombres cambian, obviamente, la forma de gobierno eclesiástico, ¿cierto? No son idénticos, obviamente, ahí sí me parece que el cristianismo tiene más influencias griegas y romanas, ¿cierto? Pero eso ya es otro tema. Ni el cristianismo ni el islam contienen un mecanismo para la legislación autoritaria continua, lo que los bahá'ís sí lo tenemos a través de la amada Casa Universal de Justicia, que se remonte al libro sagrado, como el que existe con la Casa Universal de Justicia. Sabemos que la Casa de Justicia no fue creado por la necesidad, sino que fue creado por mandato de Baha'u'lláh mismo. ¿Cierto? Baha'u'lláh, en su libro más sagrado, ya revelado prácticamente en el año 1800, perdón, sí, 1860 y tantos, a fines de 1860 y tantos, me parece, si no me equivoco. El Eh, acta el Agda, sí. es 72, 73 más o menos. Entonces, eso hablamos hace como 20 años antes de la ascensión de Baha'u'lláh, y ya Baha'u'lláh había hablado, había instituido, no sé si está bien la palabra, la Casa Universal de Justicia, ¿cierto? Y después, ese mismo libro más sagrado, el Kitab al-Aqdas, contiene un buen número de leyes y de disposiciones para esa misma Casa Universal de Justicia, ¿cierto? Y que después fue ampliado, por supuesto, por tanto Abdul Baha como Shoghi Effendi. Muy bien, llegamos ya al último tema de este estudio, que es bastante corta, es menos de una página, y que tiene que ver con, recordemos que esta última parte que estamos estudiando es sobre nuestra
comprensión del Islam, como Bahá'ís vemos al Islam, ¿cierto? Y del, se ha nombrado esa parte como objetivos de la dispensación Bahá'í en relación con el Islam. Baha'u'lláh dice, esta es la fe inmutable de Dios, eterna en el pasado, eterna en el futuro, que aquel que lo busque la encuentre. Como conclusión adecuada para este estudio, la siguiente cita de la dispensación, palabras de Shoaib Effendi que siguen, busca establecer la relación adecuada entre el Islam y la revelación Bahá'í. Eso, como vamos a leer más adelante, no es únicamente hacia el Islam, sino hacia todas las religiones anteriores, pero con especial énfasis en el Islam, ya que el Islam es, como Shoaib Effendi mismo lo nombra, es nuestra religión madre, ¿cierto? Como el judaísmo es la religión madre del cristianismo. ¿Algún comentario antes de continuar sobre lo que hemos estado hablando hasta ahora? ¿No? Perfecto. Sí, yo tengo no un comentario, sino una pregunta o una confusión tengo. Yo tengo entendido que la bendita belleza establece la Casa Universal de Justicia y las casas locales de justicia, esos dos extremos, y que Abdul Bahá hace mención de las nacionales. No, yo no sé si estoy confundido o eso es cierto. Si alguien puede ayudarme para Sí, es desenredarme. así. Es así. Abdul Bahá los llama asambleas espirituales secundarias, ¿no? Pero sí, es verdad. Abdul Bahá es el que habla sobre las asambleas nacionales, ¿cierto? Y es muy interesante notar, eso es muy importante porque Abdul Bahá mismo, mientras vivía, y Shoaib Effendi era un jovencillo, muy joven, creo que en esta época tendría 12, 13 años, Abdul Bahá ya lo había nombrado guardián en la primera parte de su testamento, que fue escrito en 3 partes, ¿cierto? En la primera, Shoaib Effendi era un niño de 8 años y Abdul Bahá ya lo nombra como el guardián de la fe. Pero era consciente de que un niño de 8 o de 12 años no podía, bueno, no es que él no pudiera, sino que la comunidad Bahá'í no iba a dejarlo a un niño que ejerce su capacidad como cabeza de la fe. Él iba a ser algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que Abdul Bahá ya había hablado con un creyente muy fiel sobre que si le pasaba algo a él, el creyente debía de hacer todo en su poder para realizar la elección de la Casa Universal de Justicia. ¿Para qué? Para que, como leemos en el Voluntad y Testamento de Abdul Bahá en forma conjunta, porque el guardián, según las directrices de Abdul Bahá, es el jefe, la cabeza, el presidente, no sé, el coordinador, de la Casa Universal de Justicia. Entonces, que en forma conjunta iban a poder administrar la fe, ¿cierto? Mismo Shoaib Effendi, cuando a la edad de 24 años se convierte en guardián, en los primeros meses de su ministerio, lo primero que hace es llamar a Tierra Santa a 5 bahá'ís, todos del Oriente, muy queridos, muy versados, muy no sé cuál es la palabra, reconocidos, no llegan juntos, llegan individualmente y Shoaib Effendi consulta con ellos sobre si era viable la elección de la Casa Universal de Justicia. Pero después de esas reuniones y consultas que tiene el amado guardián, él se da cuenta que no, que faltaban más asambleas locales y especialmente más asambleas nacionales, esas columnas, digamos, ¿no? Sobre la cual se podía sentar o se siente la Casa Universal de Justicia.
Y así es que Shoei Effendi ya cambia cambia el enfoque y se dedica totalmente al desarrollo del orden administrativo a niveles local y nacionales, y ya en el año 1963, con 56 asambleas nacionales, se puede llegar a elegir la casa. Hossein y después don Daniel. Gracias. Sí, bueno, Abdul-Bahá no solamente creó estas casas secundarias de justicia, sino que también las incorporó como parte del proceso de elección de la Casa Universal de Justicia. No, o sea, incorpora no solamente como elemento administrativo, gobernante, sino como parte de toda de la cadena de elección de la Casa de Justicia. Eso es también muy interesante. Gracias. Gracias, José. Daniel, don Sí, Daniel. gracias. En relación al Islam actual, sabemos desde que el año 1863 el Islam en la parte de Persia, Persia también, en el Imperio Otomano, empezó un proceso de secularización. Entonces, actualmente se cuenta que hay 50 países que se denominan musulmanes. Y todavía existe el clero musulmán, ya sea de la parte sunita y de la parte chiita. Incluso en la literatura que está circulando, impresa y virtual, señala, ¿no? Un acápite en referencia a la fe Bahá'í, dice que la fe Bahá'í es una rama que nace dentro del Persia, del chiismo persa. También señalan de que las jurisprudencias que están ahora aplicando en la parte sunita y chiita persa también están siendo actualizadas. ¿Hasta qué punto eso es verdad en el contexto musulmán? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias a usted. Sí, es así, por lo mismo que no hay un sistema infalible y ni único. Entonces, cada autoridad eclesiástico va diciendo cosas, va cambiando cosas a su entender, digamos, ¿no? Sobre lo que acaba de decir, recordemos que todas las religiones nuevas han sido confundidas por sectas por largo tiempo. Un ejemplo, el mismo cristianismo, no sé, poco antes de ser reconocido ¿cómo se llama? Por el emperador romano, ¿cierto? Era considerado una secta judía. Es más, yo he visto programas televisivos donde muestran documentos donde se le decía la detestable secta cristiana, y todos pensaban que es una ramificación del judaísmo. ¿Por qué? Porque nace, pues, Jesús era un judío, San Pedro era un judío, todos los otros también eran judíos, ¿no? Entonces, esa es una confusión que la gente a veces comete. Lo importante sobre el Islam y la fe Bahá'í, hasta el día de hoy, obviamente hay muchos musulmanes que dicen que la fe Bahá'í es una ramificación del Islam, pero en tiempo de vida de Shoei Effendi, en Cairo, en esa universidad, el más alto del conocimiento musulmán. Al-Azhar, ¿no? Perdón, Badi. La Universidad de Al-Azhar. Al-Azhar, muchas gracias. Al-Azhar dictaminó un fatwa, un documento donde decía que los Bahá'ís, la fe Bahá'í, el movimiento Bahá'í no tienen nada que ver con el Islam. Y eso Shoei Effendi lo celebró. ¿Por qué? Porque deja constancia, no por un sacerdote en Irán o por un sacerdote que está enseñando en Perú o en Bolivia, de repente la religión islámica, sino por la institución más renombrada del conocimiento islámico en el mundo. El hecho de que han reconocido que la fe Bahá'í no es una ramificación del Islam, es una religión independiente con sus propios
leyes, principios y libros sagrados. Eso Shoaib Effendi lo celebró como una victoria para la fe. Y si lo analizamos, definitivamente lo ha sido. Humberto, adelante, por favor. Sí, gracias. Respecto a la otra rama, la rama de los llamados eruditos, los designados, la primera que se forma, la forma Bahá'u'lláh, la bendita belleza, nombrando manos de la causa, el amado maestro posteriormente y el guardián también. Las manos de la causa, recuerdo haber escuchado, trabajaban directamente con los auxiliares. Era ese único cuerpo tenía dos lados, ¿no? Uno era mano de la causa y el otro extremo estaban los auxiliares. Creo, no sé si estoy confundido, que fue el guardián quien instituyó la rama de los consejeros para que trabajaran hicieran intermediarios, ya no directamente con las manos de la causa, sino los auxiliares respondían a los consejeros y los consejeros a las manos de la causa y así, ¿no? Posteriormente, creo que en el año 80 y tanto, se conforma lo que sería el cuerpo de ayudantes. Creo que fue en el 80 y tanto, yo recuerdo, yo era joven todavía en ese tiempo, fui nombrado por Mechita, Consuelo también, mi esposa, y un grupo de jóvenes contentísimos de ser los primeros ayudantes en el Perú. Si me corrigen o estoy en lo cierto, gracias. Gracias. Tengo entendido de que, bueno, los consejeros fue legislado por la Casa Universal de Justicia para perpetuar la función de las manos de la causa. Sabemos que según las disposiciones de la voluntad y testamento de Abdul Bahá, solo el guardián puede nombrar manos de la causa. O sea, en la Casa de Justicia, en ausencia de un guardián vivo, le es imposible nombrar manos de la causa. Entonces legisló para poder crear a los consejeros continentales, quienes o la institución de los consejeros continentales, quienes de alguna forma cumplen con las funciones de las manos de la causa. Así se perpetúa esa rama de los nombrados. José, en adelante. Gracias. Sí, fue la Casa Universal de Justicia, como se ha dicho, que instituye los cuerpos de consejeros, el Centro Internacional de Enseñanza para proyectar hacia el futuro, a lo largo de toda de la dispensación de Bahá'u'lláh, las funciones de las manos de la causa. Los miembros auxiliares existían desde el tiempo del guardián. Ahora, en el futuro es probable también que aparezcan nuevas instituciones en ambas ramas, ¿no? Si la Casa de Justicia lo decide conveniente, ¿no? Entonces, son cuerpos que están aún en desarrollo, ¿no? En desarrollo permanente. La Casa de Justicia incluso publicó hace ya un par de décadas un documento llamado La Institución de los Consejeros, en el cual expone muy bien cuál es la naturaleza y la función de estos, como ella misma los llama, importantes oficiales de la fe, ¿no? Es un buen documento. Gracias. Gracias, José. Excelente. Sí, recordemos, amigos, que el mismo guardián, cuando habla del orden administrativo, y bueno, está hablando de las asambleas, lo que había en su época, Shoaib dice que este es el armazón, solo el armazón de esa futura mancomunidad Bahá'í. Y como José muy bien lo acaba de decir, en la medida de que haya necesidades que cubrir, la Casa de Justicia irá insertando, como lo hizo en 1988 con los consejos regionales, por ejemplo, ¿no? Una nueva institución intermediaria entre local y la nacional, ¿no? Entonces, en el futuro no sabemos cómo va a ser. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con lo último, si me permiten. Son algunas líneas. Empezamos con una hermosa cita del amado guardián. Recordemos que estamos hablando ya para terminar nuestro estudio sobre el Islam, sobre los objetivos, o sea, ¿qué buscamos?
que busca la fe. Shoaib Effendi dice, la revelación Bahá'í, que afirma ser la culminación de un ciclo profético y el cumplimiento de la promesa de todas las edades, tampoco intenta, bajo ninguna circunstancia, invalidar esos principios fundamentales y eternos que animan y sustentan las religiones que le han precedido. La autoridad otorgada por Dios, conferida a cada una de ellas, la admite y establece como su base más firme y definitiva. No las considera de otra manera que como etapas diferentes en la historia eterna y la evolución constante de una religión divina e indivisible, de la que ella misma, o sea, la fe Bahá'í, forma parte integrante. No pretende ocultar su origen divino, ni menospreciar la magnitud reconocida de sus colosales logros. No puede tolerar ningún intento que pretenda distorsionar sus características o menospreciar las verdades que ellos transmiten. Sus enseñanzas no se desvían ni un ápice de las verdades que consagran, ni el peso de su mensaje resta ni una pizca de la influencia que ejercen o la lealtad que inspiran. Lejos de pretender derrocar los fundamentos espirituales de los sistemas religiosos del mundo, su propósito declarado e inquebrantable es ampliar su base, reafirmar sus principios fundamentales, conciliar sus objetivos, revitalizar su vida, demostrar su unidad, restaurar la pureza pristina de sus enseñanzas, a coordinar sus funciones y a ayudar en la realización de sus más altas aspiraciones. Estas religiones reveladas divinamente, como ha expresado gráficamente un observador atento, están condenadas no a morir, sino a renacer. Entonces, amigos, yo defiendo de forma bellísima, tal vez todos deberíamos imprimir esto y tenerlo en la casa para cada cierto tiempo hacernos recordar que no somos más que nadie, sino que somos ahorita la etapa actual de este continuo libro que no tiene fin, de una sola religión dada por Dios a la humanidad. La revelación Bahá'í no pretende socavar el Islam ni ninguna otra religión, sino restaurarlo y revitalizarlo. Para ser fieles a las verdades reveladas por Baha'u'lláh, debemos considerar el Islam y la fe Bahá'í como etapas esencialmente diferentes de una misma religión. La dispensación de Baha'u'lláh es ese compendio de los mensajes del amado guardián, protege así a la comunidad Bahá'í de caer en el Islam bashing. Islam bashing es un término inglés, no pude encontrar algo en el castellano, lo he puesto así, pero hoy en día, especialmente en el occidente, hay una tendencia a ¿cómo le dicen? Cargamontear, o sea, cuando hay cargamontón contra alguien, ¿no? Todo el mundo le cae encima. Así hacemos con el Islam, ¿no? Por la tele sale gente que habla muy mal del Islam y eso es una mentira que ha sido repetida a lo largo de siglos, que la gente ya sencillamente lo acepta, ¿no? Entonces, la idea de este estudio, de esa parte final de este estudio, es que nosotros como Bahá'ís estemos a salvo, no vayamos a caer en esa tendencia mundial, especialmente occidental, que hay de menospreciar al Islam y de presentar al Islam como y a su profeta fundador Muhammad, el santísimo Muhammad, como un
¿cómo le dicen en inglés? Un warlord, un señor de la guerra y que violaba chiquillas y que no sé cuánto, ¿no? Entonces, eso, amigos, yo eso lo he escuchado hace 2 días en la tele y es algo muy, muy triste. José, adelante, por favor. Yo recuerdo que antes, cuando leíamos esto de defender el Islam que nos decía Shoy Effendi, ¿no? Yo pensaba en el mundo occidental y las calumnias que se han levantado sobre el Islam. Ahora pienso que no solamente es esto, quizás tanto o quizás más incluso, tenemos que proteger al Islam de la misma imagen que los musulmanes le dan. ¿No? Tenemos que limpiar la imagen del Islam de lo que ellos mismos, de los que dicen ser sus seguidores, están haciendo. Gracias. Gracias. Los pocos musulmanes, esos radicales y que lo que hacen y lo que dicen no tiene nada que ver con el Islam, ¿cierto? Pero usan esto como pretexto. Gracias, José. Muy bien. Entonces, voy a leer esta última parte otra vez. Dice, la dispensación protege hacia la comunidad Bahá'í de caer en el Islam bashing, tan común hoy en día en Occidente. La dispensación exige que los Bahá'ís, a pesar de haber sufrido enormemente a manos de los musulmanes, presten la debida y justa atención al Islam como religión divinamente revelada. Reverenciar al profeta Muhammad y a sus sucesores, los imanes, aceptar el Corán como la palabra de Dios y reconocer las muchas y valiosas contribuciones que el Islam ha hecho al avance de la civilización. Por último, esta importantísima cartas, mejor dicho, la dispensación, ¿no?, del guardián ofrece la promesa de la regeneración definitiva del Islam, una regeneración que se realizará durante la dispensación de Baha'u'lláh, ¿no? Entonces, así llegamos al fin de este estudio. No sé si hay algún comentario. Espero, a mí personalmente me ha servido muchísimo. Yo, a pesar de haber nacido en Irán, haber estudiado el Islam en el colegio, todo esto, pero ha sido acá en el Perú con lecturas como estas que he hecho, de que he desarrollado un amor genuino hacia Muhammad, ¿no? A veces es difícil para los amigos que vivimos en países musulmanes y sufrimos día y noche por lo que ellos nos hacen. A veces uno pierde de vista un poco la grandeza de Muhammad, el Corán y el Islam, ¿no? Y bueno, y gracias a estos estudios que hacemos realmente nos abre la vista, nos abre el corazón y entendemos que todos ellos han sido, como acabamos de estudiar, han sido revelados a la humanidad por esa misma providencia amorosa, ¿no? Y que todos no son más que páginas o capítulos de un solo libro. Humberto, adelante, por favor. Gracias. Respecto a ese texto que acabas de leer hace un momento sobre el guardián, yo lo he estado revisando y cada párrafo del amado guardián amerita todo un estudio de profundización y ampliación, porque cada frase que él menciona se abre la posibilidad de un trabajo de investigación. Me parece fabuloso y realmente los jóvenes Bahá'í deberían, seguramente si uno les ayuda o hace conversación de eso, se podría tranquilamente dedicar un esfuerzo especial para poder penetrar el lenguaje del guardián, porque él menciona cosas que por sí sola ya es un libro, es todo un libro, ¿no? Esa era su forma de hablar del guardián, maravillosa. Y claro, imprimir eso y tenerlo y pasarle la vista cada cierto tiempo es realmente fabuloso. Gracias, Rabí. Gracias, Humberto. Sí, he escuchado a muchos miembros de la Casa Universal de Justicia, a muchas manos de la causa, de que los Bahá'ís debemos leer más los escritos de Shoy Effendi. Shoy Effendi nos da esa visión de esa mancomunidad mundial Bahá'í de una forma muy clara, muy bien definida
Y nosotros hemos estudiado hace algunos años, me acuerdo, la dispensación de Baha'u'lláh, y veíamos cómo Shoaib Effendi hablaba y nos da una especie de ventana, una ventana pequeña a través de la cual podemos ver el futuro del mundo, ¿no? Habla de instituciones, habla de cómo va a funcionar, y esto realmente nos ayuda, y especialmente en la dispensación, Shoaib Effendi dedica prácticamente todo para nosotros entender la posición de Baha'u'lláh, del Bab, de Abdul Baha y del orden administrativo. Y como Bahá'ís me parece que esto sería lo más fundamental, lo más básico para un Bahá'í entender. No sería malo volver, ¿no?, a leer todo esto una vez más. Bien, amigos, muchísimas gracias. De repente podamos, en esos días que quedan hasta el día martes, hacer llegar algunas sugerencias para ver qué podemos estudiar ahora, ¿no? Porque ya, bueno, el Islam ya lo hemos modestamente cubierto. Gracias, Ramín. Excelente tema. Gracias a usted. Excelente. Allahu Akbar. Allah va Muchas a gracias, amigos hasta el todos. día Ramín. lunes. Al agua a todos. Bye bye. Bye.